Con esta hilaza, que es hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. En su color verde cristal y gancho 2.5 milímetros, estaré demostrándole cómo realizar estas alitas súper hermosas. Ya sé que para nuestros ángeles por lo general utilizamos hilo de color blanco para las alas. Está bien, usted tan solo cambie el color, pero va a poder apreciar un poquito mejor la puntada yo haciéndole la demostración con este color. Entonces, vamos a realizar dos alitas exactamente iguales y así usted pues las puede colocar en su proyecto como guste. Es bien sencillo el patrón, así que sin más, comencemos. Iniciemos con un nudo corredizo y seguido 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomemos lazada, pues vamos a comenzar a partir de la tercera cadena. 1, 2, 3, tomando esta hebrita trasera tradicional y vamos a realizar 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Básicamente hemos completado esta ronda con 4 puntitos, pues estas cadenas son solamente de subida. En la ronda número 2, una cadena de subida, giramos el tejido y vamos a estar realizando 4 medios puntos altos, también tomando las hebras traseras. Esta cadena de subida no va a contar, comenzaremos en el primer medio punto alto que tenemos de la ronda anterior, que sería el último en realidad. Un medio punto alto, 2, 3 y 4. Y también esta ronda número 2 la habremos acabado con 4 puntos. Para la ronda número 3 subiremos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido y comenzando a partir de la tercera, 1, 2, 3, vamos a realizar 6 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta ronda número 3 la habremos completado con 6 puntos. En la ronda número 4, una cadena de subida, giramos el tejido y 6 medios puntos altos, uno por cada punto que tenemos de la ronda anterior. Ya he realizado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra vez habremos acabado con 6 puntitos la ronda número 4. Para la ronda 5 subiremos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Giramos y comenzando a partir de la tercera, 1, 2, 3, 8 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Habremos completado esta ronda 5 con 8 puntitos. En la ronda número 6, una cadena de subida, giramos y 8 medios puntos altos, uno por cada medio punto alto que tenemos de la ronda anterior. Tan solo continuaré realizando medios puntos altos hasta completar esta ronda número 6. Para la ronda 7 iniciaremos con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. A partir de la tercera, esta es la tercera, 10 medios puntos altos. 1, 2, así hasta completar los 10. La ronda 8, una cadena de subida, giramos y 10 medios puntos altos, uno por cada puntito que tenemos de la ronda anterior. Recuerde, todo el tiempo estaremos tomando solamente las hebritas traseras. Y en la ronda 9 y última, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y a partir de la tercera, 12 medios puntos altos. 1, 2, y así continuaré realizando medios puntos altos tomando solamente las hebritas traseras hasta completar esta ronda.
Y terminados los 12 medios puntos altos, una cadena a modo de asegurar y corte la hebra dejando hebrita suficiente para ahora realizar el cierre. Primeramente vamos a esconder esta hebrita. Con agujita lanera vamos a encoger toda esta pieza. Voy a estar comenzando en este primer agujerito. Usted puede insertar la aguja donde guste, pero yo le muestro cómo lo hago yo. Estoy básicamente insertando la aguja en todos los agujeritos que voy viendo de este lado. Y una última puntadita aquí en el extremo, ¿ok? Ya que pase toda la hebra, lo va a alar muy fuerte y todo esto se va a cerrar, vea. Lo alamos y todo se va a cerrar. Más se introdujo la aguja lanera así donde vio los agujeros. Ya luego lo vamos a pasar de un ladito al otro otra vez, nada más a modo de asegurar. Alamos bien fuerte otra vez. Y listo, que nos quede bien seguro, que no vaya a perder esa formita. Y aquí pues voy a asegurar. Si usted desea unir estas alas utilizando, o sea, con costura, pues nada más con esta misma hebra puede hacerlo. Si por el contrario desea pegar, pues ya sabe, no necesita dejar la hebra larga, nada más la puede cortar. Y listo. Recuerde que necesita realizar exactamente el mismo patrón otra vez para la segunda alita. Y esto pues usted lo va a acomodar, ¿ok? Pero vea qué bonito y utilizando exactamente el mismo patrón. Y hasta aquí pues este pequeño vídeo. También tengo unas blancas ya listas, pues será el diseño que utilizaré en nuestro siguiente proyecto. Sí, si se ha quedado hasta el final de este vídeo, debe saber de que ya estamos trabajando en el ángel para nuestro nacimiento. Espero y este vídeo pues realmente haya sido de su agrado, y si ha sido así, porfa déjeme saber con su like y en los comentarios. Si tiene la más mínima duda, porfa, también déjeme allí su pregunta, que yo le responderé tan pronto como me sea posible. Y si realmente ha disfrutado de este tutorial y le ha resultado útil y no se ha suscrito a nuestro canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita, y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver hasta su final y nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Chao!